Ya estamos de regreso en nuestro matinal, un nuevo día, ya vamos en la mitad de nuestra jornada de la mañana del día jueves que ha estado pero buenísima. Partimos con la directora del Senda hablando de todo lo que se nos viene para el 18, de la precaución y sobre todo de tu propio autocuidado para que todo esto lo pasemos bien y no se transforme en una tragedia, ¿cierto? Y ahora seguimos también con una mujer, tremenda mujer, y estamos aquí, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el cáncer de mamas. Estamos con la matrona Milenka Díaz, que nos va a hablar de todas las dudas y consultas que tenemos para ella. ¡Bienvenida, Milenka! Gracias, chiquillas. Un gusto estar acá nuevamente en el canal. Muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros conversando acá. Bueno, queremos hablar obviamente de la prevención del cáncer de mamas y preguntarte primeramente, porque es uno de los principales problemas, ¿cierto? Como de muerte en las mujeres sobre todo, y es uno de los principales también problemas de salud pública. ¿Por qué? ¿A qué se debe que sea así? Sí, como bien dices tú, es un gran problema de salud pública en nuestro país y a nivel mundial en realidad. ¿Y por qué? Porque es alta, la incidencia que tiene es muy alta, también su mortalidad y también por lo que la afección que tiene la mujer, porque no solamente lo afecta en su aspecto físico, porque muchas de ellas, por ejemplo, tienen que tener tratamientos, por ejemplo, que le sacan parte de su mama o su mama completa, también psicológicas, económicas, porque obviamente tienen que, a pesar de que este es una patología auge, donde está garantizada y las mujeres FONASA no tienen que pagar, los ISAPRE tienen que pagar un copago, pero es mínimo. Igual es un gasto económico el viajar, el ir. Por ejemplo, acá las mujeres que les detectan el cáncer de mama tienen que viajar a Antofagasta. Sí. Entonces, ese es un costo económico porque tienen que igual tener gastar en alojamiento muchas veces, que la familia la quiere acompañar en pasaje, etcétera. Entonces igual es un gasto y ahí tenemos también un problema que muchas de ellas dejan después el tratamiento por lo mismo. Tienen que dejar acá en la ciudad a sus hijos, a veces muchas veces no tienen redes de apoyo y los dejan hasta con los vecinos. Entonces es un tema además social. Dejan de trabajar, se alejan de sus amigos, ya todo cambia. Y también afecta obviamente a la familia, porque obviamente la familia sufre también con esta mujer, con su madre que está padeciendo esta enfermedad. Entonces, por eso es un problema de salud pública. ¿Y esto cómo se puede prevenir? O sea, se pueden percibir ciertos síntomas, signos, ¿ciertos? A diferencia, por ejemplo, que estuvimos hablando el otro día con respecto al cáncer cervicouterino, que ya cuando empieza a dar señales o signos es cuando el cáncer ya está muy avanzado. En este caso, el cáncer de mama sí da señales, ¿cierto? A priori, hay indicios en que yo puedo decir, oh, sí, parece que hay algo raro acá, algo está pasando, y me hace ir a controlármelo. Exacto. ¿Es así? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede detectar como a tiempo? Lamentablemente, al igual que el cáncer cervicouterino, cuando empezamos a tener ya síntomas más evidentes, es porque también está como avanzado. Está ya claro. Generalmente en las etapas precoces no hay signos ni síntomas. Ya cuando empieza a avanzar, empieza a dar este tipo de signos o síntomas. Entonces acá lo más importante para prevenirlo es la detección precoz. Y cómo yo detecto precozmente es conociendo primero mis mamas. Yo desde pequeña, ya cuando empezamos a tener nuestras primeras reglas, nosotros ya empiezan a cambiar nuestras mamas. Y debemos empezar a conocerlas. Ya a partir de los 20 años se dice, ya son las mamas ya que están más normales, ya no con tantos cambios, nosotros debemos empezar a tocar nuestras mamas, a conocerlas, y eso lo tenemos que hacer todos los meses, una semana después que se terminan nuestras reglas. Entonces, si yo conozco mi cuerpo, obviamente que va a ser mucho más fácil que yo detecte cuando hay algo extraño que está pasando. Y a partir ya de los 40 años, todas las mujeres debemos empezar a hacernos la mamografía, que es el examen que tenemos, que es un examen de screening, que no se dan todas las patologías, y es justamente para poder detectar a tiempo cuando empieza a crecer algo o hay algo extraño en nuestras mamas.
¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizarse este examen? Bueno, nosotros en la salud pública la vigencia de la mamografía es cada 2 años. Pero obviamente sí, cuando son mamografías normales, por ejemplo, BI-RAD 1, que son mamografías totalmente normales, que no hay nada, pero ya un BI-RAD 2, por ejemplo, que ya hay alguna patología benigna, o BI-RAD 3, que hay algo, eso debería empezarse a hacer anualmente. Perfecto, anualmente es como la recomendación. Cuando hay algo, alguna patología benigna, claramente. BI-RAD 2, 3, anual. Ya. El cáncer de mamas, ¿hay un precáncer primero? ¿Cómo se subdivide? Lo que pasa es que el cáncer de mama, el cáncer de mama es una alteración, es cuando las células que están ubicadas en la mama empiezan como a multiplicarse en forma anormal y empiezan a crear un tumor, un pequeño tumor, y ese tumor, si yo no lo detecto a tiempo, empieza a avanzar. Eso quería llegar yo para saber qué es el cáncer de mama. Eso es una alteración de las células que se encuentran en el tejido mamario, que si yo no lo detecto a tiempo, eso va a ir avanzando, y cuando a medida que avanza puede llegar a vasos sanguíneos y puede erradicarse a otros lugares de mi cuerpo cuando ya hacen metástasis, por ejemplo. Es por eso la importancia de la detección precoz. O sea, mientras yo más precoz detecte, obviamente mejor va a ser el pronóstico, ¿ya? Y las etapas del cáncer de mama son varias. Ya cuando una mujer se deriva a la unidad de patología mamaria, ahí se tapifica, ¿ya? Y de acuerdo a la etapa en que esté, también se hace el tratamiento. De acuerdo a eso es el tratamiento. Milenka, una consulta. Si bien es cierto, después de los 30 años debiésemos hacernos todas las mujeres, ¿cierto? Después de los 40. Después de los 40. A partir de los 40. Esa es mi pregunta. A partir de los 40, ¿qué pasa antes? Antes, las mujeres debemos, como te decía yo, hacernos el examen, el autoexamen de mama, que debe ser todos los meses, una semana después que se termina mi periodo menstrual. Las matronas también hacemos en nuestros box clínicos, cuando hacemos nuestras atenciones, hacemos exámenes físicos de mama. Generalmente eso lo acompañamos cuando tomamos el Papa Nicolau. Perfecto. Y si yo detecto, yo soy una mujer que tengo 35 años, 34 años y detecto, o mi matrona me detecta algo extraño, yo tengo que hacerme una ecografía mamaria. Ese es el examen adecuado para las mujeres antes de los 40 años, ¿ya? Si esa ecografía mamaria me dice que yo necesito hacerme una mamografía, ahí yo entro a hacerme una mamografía. Pero generalmente no sé por qué, y muchas mujeres reclaman por esto, ¿por qué a mí no me hacen la mamografía? Es que no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, las mujeres, a medida que somos más jóvenes, la densidad mamaria es mayor. Y la mamografía no ve mamas densas. No ve nada, es como que ve la foto nublada. Y por eso cuando hay veces que las mujeres a partir de los 40 años sale que tenemos una densidad mamaria mayor, nos indica la mamografía que debemos complementar con una ecomamaria. Igual no tenemos que hacer la ecomamaria, ya, para complementar los dos exámenes, porque lo que no ve la mamografía lo ve la ecomamaria, la ecografía mamaria. Milenka, hay una pregunta que es como que voy a hacer un paréntesis nomás, muy cortito, porque igual justo ayer estaba conversando con una amiga y me planteó, justo yo miré lo que íbamos a hablar hoy día, y me dice, oye, ¿qué pasa cuando uno tiene implante mamario? También se hace la mamografía, pero tiene que indicárselo a la tecnóloga médica, porque me parece que usan otro tipo de paleta, es otra la forma que lo aborda para hacer el examen en sí. Pero sí se hace porque ellas también tienen tejido mamario detrás. Claro. Por eso me saltó la duda, porque claramente, cuando estamos más jóvenes, ahora encuentro toda la razón, porque entonces mi mamografía se vio pero perfecta. No, y hay muchas mujeres con implantes mamarios, sí. Muchas. Así que ya está acostumbrada nuestra tecnóloga en la unidad de mamografía a ver esos casos. Y en cuanto a los exámenes, ¿han habido mejoras en ellos para que se pueda detectar más fácilmente o precozmente un cáncer de mama? Mira, nosotros han habido hartas mejoras en temas de salud pública. De hecho, nosotros contamos con un mamógrafo a partir ya del año 2019, que está ubicado en la unidad, en el CEFAM de Pedro León Gallo, y es la unidad de mamografía comunal. Ahí la unidad
entrega en forma gratuita a todas las mujeres que sean FONASA, que estén inscritas, bueno, actualmente en un CEFAM, pero en realidad si eres FONASA y no estás inscrita en ningún lado, también puedes acceder a la mamografía y esto se puede regularizar después, la inscripción, porque en realidad todas las mujeres FONASA deberían estar inscritas. Y eso es un gran avance, o sea, antiguamente nosotros teníamos que comprar servicios a un externo, pero ahora nosotros contamos con un mamógrafo donde lo tenemos los 365 días del año disponible para todas las mujeres. Y además, muchas veces, por las metas que de repente nos coloca el servicio, tenemos que comprar y licitar también con oferentes externos, con empresas externas. De hecho, ahora estamos terminando un proceso de licitación y vamos a tener tanto en la unidad de mamografía como en la empresa externa que se haya ganado esta, vamos a tener el servicio para todas las mujeres que necesiten hacerse este examen. El problema está que muchas veces nos faltan el insumo de tener los listados de mujeres para llamar, porque tenemos que pensar que en este momento nosotros tenemos una cobertura de mamografía de un 36%. O sea, súper bajo, o sea, 4 de cada 10, ni siquiera 4, del 3,6% de las mujeres de cada 10 tienen su mamografía al día. Y eso es súper preocupante, porque se les llama, no asisten, no quieren hacerse a veces la mamografía porque les da miedo. Entonces tenemos un gran problema. Igual tenemos un listado de mujeres que muchas veces cambian los números, ponte tú, de teléfono, y cuando al momento las mandan de los CEFAM y al momento de llamar no las podemos contactar, no contestan, están con buzón. Muchas veces ellas no quieren contestar, son números extraños porque piensan que son a lo mejor llamadas de cobranza. Entonces hemos tenido, a partir del año pasado, estamos en una campaña de que tienen que anotar el número de la unidad, y de hecho lo compartí ahí con Gabriel para que lo pueda colocar ahí en pantalla, para que lo anoten y lo ingresen a su celular y lo tengan como un contacto más, porque en algún momento las van a llamar de ahí y tienen que saber que la están llamando de la unidad de mamografía, y si no contestaron, a lo mejor devolver el llamado o mandar un WhatsApp: hoy tengo una llamada perdida, y ahí podamos contactarla. Totalmente. Y acá en nuestra zona, ¿cómo se han visto las cifras? ¿Ha habido un aumento o ha bajado un poco la cantidad de fallecimientos por el cáncer de mama? No, lamentablemente tenemos un aumento. Bueno, yo le había pasado a Gabriel, no la puedo proyectar, pero por ejemplo el año pasado tuvimos 105 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, y a julio de este año ya llevábamos 53. Entonces, 58, algo así. Entonces ya teníamos un aumento. Si tú extrapolas el número, a fin de año vamos a tener obviamente más mujeres que el 2023. Claro, falta crear esa conciencia, porque como bien comentaba, claro, se le hace hasta el llamado, se les invita, se les está siempre como recordando que tienen que realizarse el examen y no asisten, o buscan una justificación para no ir, o no contestan. Entonces falta también eso, como crear ese... Y lo otro súper importante, que muchas veces dicen: no, es que estoy trabajando, no puedo ir, pero yo también les compartí hoy una imagen a Gabriel donde dice que existe una ley, sóplame Gabriel, la 20.276 por ahí, la va a presentar, que esto es ley. O sea, toda mujer que trabaja y ya que tiene 40 años, ella tiene todos los años medio día administrativo para hacerse sus exámenes preventivos. Claro, ¿Cuáles exámenes preventivos? Mamografía. Ahí, cuéntame, ¿cuál era la ley? La ley 20.769. La ley 20.769. Y esto es súper importante que todas las mujeres lo conozcan. O sea, esto es ley. Ellas tienen derecho una vez en el año a medio día administrativo para asistir a hacerse estos exámenes, que son súper importantes y que pueden salvar su vida. ¿Ya? Totalmente. Así que yo les hago un llamado a todas las mujeres que no se dejen estar, que no tengan miedo. O sea, uno tiene que tenerle miedo a la enfermedad, pero para que esta enfermedad no nos ataque, tenemos que hacernos estos exámenes y detectar a tiempo. Si yo detecto a tiempo esta enfermedad, claramente el pronóstico y la curación es mucho mayor. Por eso las probabilidades de vida ya cuando uno presenta ya el cáncer, ¿cómo son bajas? Cuando está avanzado, sí, en realidad por eso, por la alta mortalidad en esta enfermedad es importante.
Es por eso que es importante también detectar, y ese es el llamado ahora, a detectar a tiempo, a no tener miedo, a no tenerle miedo al examen, porque era lo que hablábamos recién fuera de cámara. Todo el mundo le tiene no, miedo. que me va a doler, que me van a apretar la pechuguita, pero lo mismo que te decías tú, es un ratito, Es un ratito, y más va a doler si no detectamos Exacto. el cáncer de mama O sea, previamente. tener un cáncer de mama, no solamente de mama, sino de cualquier tipo de cáncer, es una enfermedad súper dolorosa. Y no solamente sufre la mujer que lo padece, sino que sufre toda la familia. Entonces, siempre concientizamos también en eso. O sea, tenemos hijos, tenemos alguien que nos quiere ver viva, que quiere llegar, que quiere compartir con nosotros y estar hasta la vejez. Entonces, tenemos que hacernos estos exámenes tan importantes que pueden salvarnos nuestras vidas a todas las mujeres. Entonces, el llamado es hacérselo, son gratis, es un ratito. Lo que hablábamos también, a lo mejor si me llaman y yo estoy, por ejemplo, con mi periodo menstrual o estoy saliendo de él y me están llamando, tratar de decirle a la secretaria que me está ubicando que estoy con mi periodo, que me llamen 10 días, que me dé una hora para 10 días más por último, para alejarnos, porque si cuando nosotros estamos en nuestro periodo menstrual o nos va a llegar la regla o estamos saliendo, estamos con nuestras pechugas más sensibles, entonces que nos aprieten, obviamente que va a ser mayor el dolor. Entonces hay que tratar de, a lo mejor, ¿cómo se llama? Diferirlo en este periodo en que yo estoy justamente con mi periodo menstrual, estoy saliendo de él. De hecho, el previo también duele en alto. Y, Sí, po. Milenka, una pregunta, ¿qué pasa con el cáncer de mama en los hombres? Los hombres también pueden sufrir de cáncer de mama, pero es muy baja la incidencia que tiene. O sea, No. Las mujeres en un 99% padecen esta enfermedad y el hombre entre el 0,5 y 1% lo padecen. Entonces es muy bajita las probabilidades, pero también obviamente existe, y por lo tanto ellos también tienen que, ante cualquier signos y síntomas raros, que también hay que compartir una lámina para que lo puedan ver los televidentes, que ante algún signo o síntoma también puedan detectar, consultar a tiempo, ¿ya? ¿Y cuáles son esos signos y síntomas? Me van a preguntar ustedes. Mira, acá están. No, esos son los factores de riesgo en cáncer, pero los signos y síntomas son, por ejemplo, si yo veo que la piel de mi mama cambia. Por ejemplo, hay algún sector que se enrojece, o aparece un sector como que tuviera la piel de naranja, o se empieza a hundir la mama, o empieza a haber una protuberancia en la mama, empieza a deformarse, cambiar la forma, el pezón empieza a hundirse, por ejemplo, o cambia el sentido del pezón. Por ejemplo, todos miran así y empieza a mirar para otro lado, o empieza a salir un líquido extraño por él, sanguinolento, de mal olor, negruzco. Esos son señales de alerta. Algún abultamiento, que yo me toque algo extraño que antes no tenía, que duela o que no duela da lo mismo. Generalmente no duelen, pero si duele igual tiene uno que consultar. Ya todos esos son signos y síntomas de alerta, y que ahí debemos consultar a nuestra matrona. Ella generalmente nos va a hacer seguramente un examen físico de mama y nos va a indicar la mamografía o la ecomamaria de acuerdo a la edad de la mujer. Y existen otros factores como externos, factores de riesgo que también puedan hacer que tengamos mayor probabilidad de padecer cáncer, de contraer cáncer. Sí, existen factores de riesgo, y ahí era la imagen que nos estaba mostrando Gabriel. Existen factores de riesgo que son, empecemos por los no modificables, los que yo no puedo hacer nada. Por ejemplo, mi género. El ser mujer ya es un factor de riesgo, porque ya dijimos que en el 99% afecta a las mujeres versus los hombres. Entonces ya ser mujer es un factor de riesgo. La edad, a medida que aumenta la edad, obviamente que aumenta los riesgos. Ya el tener, por ejemplo, antecedentes familiares, en la primera línea materna sobre todo de cáncer de mama, si mi madre, mi abuela, mis tías maternas tuvieron cáncer, obviamente que tengo un mayor factor de riesgo. Y tenemos los factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, el que consuma yo alcohol, fume, el que esté con un sobrepeso o una obesidad, el que sea sedentario, el que no haga ejercicio físico. Esos son factores de riesgo que también que se pueden modificar, Que son, claro. que si yo los tengo, obviamente que yo los puedo cambiar. Entonces, y que también son un factor de riesgo. Otro factor de riesgo que no es modificable es, por ejemplo, niñas, por ejemplo, que tienen reglas muy a temprana edad.
O sea, empezamos a someternos a los estrógenos, a las hormonas. Mientras más jovencita, obviamente tenemos más factores de riesgo, o mujeres que tienen menopausia más tardías, por ejemplo. O sea, durante su vida van a estar más sometidas a los estrógenos, que también es causante o es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y en ese sentido, que de cierta manera, claro, no es modificable porque le llega su periodo con mucha anterioridad a la niña, pero en el caso de esto, de que hoy día se puede extender la llegada del periodo. La idea es que una mamita que cuando ve que su hija empieza a tener como estos primeros cambios y que uno puede ver el botón mamario, que uno le da alertas de que la pubertad está más precoz de lo normal, obviamente ella tiene que consultar con un endocrinólogo para poder retrasar esta llegada o esta pubertad tan precoz. Claro. Que no solamente le va a afectar en este tipo de patologías, sino que un montón de otras cosas más que puede traer consigo. Entonces, por eso es importante estar alerta, y yo sé que la colega de la semana pasada más o menos habla de este tema. Sí, sí. Así que, claro. Eso, chiquilla. Y también otra cosa súper importante, el que nosotros tengamos genes alterados, por ejemplo, el BRCA1 y el 2, que son genes que están mutados, y que eso también es un factor de riesgo. ¿Y se acuerdan cuando la Angelina Jolie se sacó las pechugas? Fue porque detectaron que ella tenía mayor riesgo porque tenía estos genes alterados. Entonces ella lo que hizo fue prevenir. Y se sacó las pechugas y se puso sus implantes. Ahora, estos exámenes para detectar estos genes son súper caros, son carísimos. Pero obviamente que cuando una mujer tiene mayores factores de riesgo se les hacen estos exámenes, y obviamente que para disminuir el riesgo del cáncer de mama, una de las cosas que se hacen es la mastectomía. Sí, y están trabajando. Que drástica esa decisión igual, sí, porque igual tienes que tener la plata para esa operación y tienes que la plata para los implantes. Primero para los exámenes. Claro. Y en base a esto, están realizando campañas como para la concientización de las personas, están yendo a establecimientos educacionales, ¿cómo lo están haciendo? Sí, estamos haciendo harta campaña, entre ellas yo estoy pidiendo así a todos los medios de comunicación que me inviten. La semana pasada estuve en una radio, hoy día estoy acá, concientizando a las mujeres que se acerquen, que pidan el examen, que se acerquen a su CEFAM o que llamen al teléfono que recién le compartí a Gabriel para que pregunten directamente en la unidad de mamografía, a lo mejor si están con su mamografía vigente, y si no. Ahora estamos con todo lo que es redes sociales. Tenemos nuestra clínica ginecológica móvil que también está en distintas partes de la ciudad, donde está anotando a las mujeres para mamografía también, además de estar tomando el examen del Papa Nicolau. En realidad estamos por todos lados haciendo campaña, estamos ahora en la creación de pasacruzacalles con el número de la unidad para que también las mujeres puedan llamar, etcétera. Y lo otro, que una de las cosas que hemos también avanzado y que es ley, es que las mujeres entre 50 y 69 años no necesitan orden de exámenes para hacerse la mamografía. Entonces es súper importante que no esperen a lo mejor ir a la matrona, no es que la matrona o el médico me tiene que dar la orden, no. Por lo menos en la atención pública no es así. Entonces solamente lo solicita. Se puede acercar al SOME de su CEFAM y anotarse. Si ella sabe que no tiene mamografía vigente de 2 años o nunca se la ha hecho y ya tiene entre estas edades, ella se puede anotar. Ahora, si tengo 40 años y nunca me la he hecho, ahí lamentablemente tengo que pasar por la matrona para que ella me pueda revisar, solicitar. Para la orden, claro, y todo eso. Eso lamentablemente tenemos que hacer ahora. Milenka, entonces de todas maneras hacer el llamado también a la responsabilidad social que hay con este tema, sobre todo de nosotras las mujeres. O sea, siento que uno misma dice, uy, yo vine recién a mis 40 años a hacerme una vez mi primera mamografía. Bueno, se tiene que hacer después de los 40, pero yo tenía mucho miedo. Pero claramente no duele nada, chiquillas, yo se lo puedo decir. Una que es de busto pequeño, no duele nada, así que concientizar
responsabilidad social, porque no solamente sufre una, también va a sufrir, como decía Milenka, nuestra familia y todos los que están aquí. Milenka, agradecerte nuevamente que estás acá con nosotros y qué temas más importantes que poder tratar, o sea, qué rico que puedes también tener tiempo para que nosotras podamos llevarle esto a toda la gente que está en la casa y decirles, hey, ya, tenemos que ponernos las pilas, y todas las mujeres arriba de 40 se paran hoy día mismo y llaman al CEFAM y se van a buscar una hora. Sí. Porque eso es responsabilidad no solo nuestra y para nuestra sanación, sino que también una responsabilidad social. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Milenka. No, gracias a ustedes por el espacio, para poder llegar a todas las mujeres que están al otro lado viéndonos. Y si no nos están viendo, a lo mejor no está viendo el esposo, no está viendo un tío, una mamá, una vecina, y la idea es que transmitan esta información que hoy escucharon, que es importante prevenir, y mientras más precoz sea esta prevención, este diagnóstico que hagamos, obviamente que las posibilidades de curarnos son mucho, mucho mayores. Así que gracias a ustedes por la invitación. Y espero que me inviten de nuevo, nos sigan invitando para hablar más temas de salud. Por supuesto, panelista de cabecera. Gracias. Aquí con la Nati y con Milenka nos vamos a una pequeñísima pausa comercial para seguir con los bloques que nos quedan de nuestro matinal Un Nuevo Día. Espéranos unos minutitos.